Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos preparados ya para informaros, opinaros, enmarcaros, situaros frente a lo que nos parece que es la actualidad del día, internacional o española, y que estamos obligados a conocer, al menos en parte, todos los que luego queramos ser parte de la vida política de este país, y queremos serlo, vaya que sí lo queremos ser. Le queremos dar una vuelta que no te cuento. Eso sí, tenemos dos pilares, la valentía y el rigor, porque nos parece que sin eso esto no merecería pues el prestigio y su atención. Y luego hay un elemento muy importante. Aquí las opiniones que se prestan son opiniones libres, no las reciben los que vienen con un argumentario, que es como se llama. Aquí no son todos natación opinativa sincronizada, no, aquí cada uno cuenta lo que le parece honradamente que tiene que contar. Ustedes deciden si lo comparten, si lo descartan o en neutral, ¿vale? Muy bien, pero eso es... Yo lo puedo hacer porque tengo un público inteligente y ellos decidirán. Y les trato como adultos, que es muy importante. No les llevo a donde yo quiero que vayan, no, si ellos coinciden conmigo, estupendo, y si no coinciden, pues lo tendré que entender. No haré como algún testarudo de la radio que insiste y venga y dale hasta que, en fin, acabas cediendo y dices, sí, lo que tú me digas. No, eso no es el caso. Empezamos hablando de salud, con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Javier. Ve usted, le veo cargado con el desfibrilador. Pues sí, ya hacía ¿Qué me ha tiempo. visto necesitado? Bueno, espero que tú no, Javier. Espero que tú no. Era una broma de mal gusto. De mal gusto. No. Bueno, pues vengo porque efectivamente en la época de verano, fíjate que siempre hemos estado con el desfibrilador, pero hemos bajado un poco la guardia y yo sé que hay muchas personas que estaban ahí, estuvieron ahí a punto, comunidades de vecinos, decir, vamos a comprarlo y está ahí. Yo creo que es el momento clave, ¿por qué? Porque se juntan muchas personas, piscinas, comunidades de vecinos, donde ocurren cosas. Fíjate que esta misma semana salía una sentencia del tribunal donde culpaba a la Comunidad de Madrid, al SUMA en este caso, por un error en la atención a una persona que mandaron la ambulancia a un sitio y era a otro, ¿no? Cuando llegó, evidentemente, la persona estaba parada y había fallecido y han indemnizado a la familia, 14.000 euros, no voy a entrar en juicios de valor, pero ya no solamente es muchas veces eso, que puede haber un error, que es un error humano. Sino la simple tardanza de un día normal en una gran ciudad. Eso es, Javier, es decir, es que una ambulancia, por muy rápido que vaya, estamos hablando de 12, 15 minutos, ¿no? Por muy rápido que vaya, ya no te digo en aquellos lugares donde están más alejados, ¿no? de urbanizaciones alejadas. Efectivamente. Entonces, claro, en nuestro corazón, cuando entra en esa parada cardíaca, que antes empieza a fibrilar, es decir, que como ha habido una obstrucción, lo que hace es hacer este movimiento, pero no es un movimiento que sea bueno, o sea, no lanza sangre ya, entonces se queda ahí vibrando, que fibrila, y entonces necesitamos desfibrilarlo. Eso es. ¿Qué significa desfibrilarlo? Y que vuelva a la función de un músculo que bombea. Eso es. ¿Y cómo se desfibrila? Dándole una corriente, lo paramos, y entonces las células cardíacas empiezan de nuevo a latir. Y eso conseguimos que ya haya flujo sanguíneo, sobre todo que nuestro cerebro no se dañe, que a los 10 minutos muere, y que cuando llegue los servicios de emergencia la persona esté. O sea que esto es una carrera contra el reloj. Si tú tienes un problema cardíaco y no te ponen este chisme, en 4 o 5 minutos ya tienes lesiones irreversibles, ¿no? Eso es. Y en 10 estás muerto. Y en 10 estás muerto. Bueno, y para garantizar eso, pues del mismo modo que en no sé cuántos sitios donde hay un depósito, un tanque de propano, o donde hay una cocina, o donde hay es obligatorio en las escaleras, ascensores, es obligatorio que haya ascensores a unos cuantos metros de esto, pues esto tendría que ser igualmente obligatorio. Claro, es donde están los extintores, claro. Comunidades de propietarios. Pues es que, claro, yo no digo a lo mejor que hace falta tantos desfibriladores, porque con una comunidad que esté, pues es suficiente. Pero sí es verdad que además hay una cosa, tú cuando te ocurre eso, la impotencia es máxima, porque tú ves a la persona que ha caído, que está inconsciente, no sabes qué hacer, llamas al servicio de emergencia, el tiempo se te hace inmenso hasta que lleguen, pero podemos hacer algo. Porque yo en el momento, este desfibrilador, ya sabéis, lo hemos manejado muchas veces súper fácil, nosotros vamos, os lo enseñamos cómo se pone, vamos a colocar 2 pegatinas, él se puede analizar,
Si la persona... La máquina decide si lo necesita Eso es, o no. eso Es decir, es, que daño no puedes hacer. Nunca hace daño. Y en el mejor de los casos, vamos a poner que la persona esté con una bajada de tensión, una lipotimia, bajada de azúcar, lo que va a hacer es hacerte un electro, para que cuando venga al servicio de emergencia lo vean, pero nunca van a lanzar corriente. Pero así nosotros nos va a dar la tranquilidad de que esa persona no está en parada. Y si que está aguanta parada, hasta que lleguen los profesionales. eso es lo importante. Por eso, de veras, os invito a que lo tengamos. Hablamos de 80, 90 muertes diarias. Ahora en verano más porque cambiamos los hábitos de vida, comemos más, a lo mejor bebemos un poco más, el calor, nos ponemos a hacer ejercicio cuando nunca hacíamos porque queremos quitar esos kilitos rápidamente, y eso hace también que podamos caer en una parada cardíaca. Así que, de veras, vamos a tener el desfibrilador en nuestras comunidades de vecinos. ¿Dónde lo podemos conseguir y ventajas para nuestros espectadores? Pues mira, llamad de veras porque estamos con una promoción y con un descuento muy especial. Llamad a ese 900-730-061, podéis marcar ahora, dejamos la llamada registrada, mañana os llamamos, os explicamos bien todo. Nosotros os vamos allí a la comunidad, se lo explicamos. Si es un particular, que también hay mucha gente que dice, mira, como la comunidad no se pone de acuerdo, o como yo vivo en un chalet un poco alejado, pues yo tengo mi desfibrilador en casa. De veras que es el dinero mejor invertido, que ojalá no haya que usarlo, pero si tenemos una parada cardíaca nos salva la vida, de la otra manera es muy complicado. Tú recordarás que hace algunos años, ahora como 5 o 6 años, que ya no es obligatorio. Los médicos tenían que hacer el juramento hipocrático. El juramento de Hipócrates. Y el número 1 del juramento es, en latín, disculparás el acento, que no es lo mío, primum non nocere. Lo primero, no hacer daño al paciente. Eso es. ¿Vale? Pues eso, estaría muy bien recuperarlo. Tú que tienes un programa con médicos ilustres, apúntate a que vuelvan a jurar por Hipócrates una serie de principios que nos iba muy bien y lo eliminaron, y la verdad es que ahora, bueno, ahora es diferente, todo es diferente. Soy un nostálgico como este. Sí. Adolfo, un placer enorme tenerte en el programa. Gracias por recordarnos la necesidad en verano de tener esta máquina cerca, por si acaso. Venga, vamos con nuestro recorrido. Hoy ha habido acuerdo arancelario entre Estados Unidos y el Japón. Viene a demostrar que la técnica Donald Trump tampoco es tan mala. Tú machacas al adversario y te voy a meter un 25% de aranceles y tal. Y al final pactas con el adversario comercial, en este caso Japón, que va a ser un 15% mutuo. Tú me aplicas un 15 y yo te aplico un 15. Y parece que el que firma el 15, pues que como que gana. No gana nada, porque esto depende del peso de los productos que van a ser objeto de gravamen del 15%, la exportación japonesa cuando llegue a Estados Unidos, y la poca exportación norteamericana, que cuando llegue a Japón sí tendrá el mismo porcentaje, pero no pesan lo mismo una cosa y la otra. Así es que queda claro que en el caso del Reino Unido, que son los dos acuerdos importantes de verdad firmados por Trump por ahora, en el caso del Reino Unido y en el caso de Japón, les ha metido un gol, pero por toda la escuadra. Y ahora viene Europa, se preguntarán, sí, la señora esta repeinada, Ursula von der Leyen, dice que ya lo tiene todo listo y que el día 7 pues ya tiene los 2 paquetes, en fin, bueno, ya veremos, pero muchos pues no están tranquilos en Europa porque a lo mejor Trump se levanta ese día de mala uva y decide que a esto es un 25 o un 30, lo que sea, en fin, vaya. En fin, nos vamos a España, donde han pasado algunas cosas no para nada agradables que les tengo que contar. En primer lugar, nos vamos a ir a Córdoba, donde el incendio de la Sierra de Córdoba está controlado, pero lo mismo pensábamos ayer a estas horas. Luego por la noche repuntó, se reinició el incendio, podríamos decir, y resulta que pues es un incendio forestal que se ve desde toda la ciudad, en la zona del Castillo de la Albaida, donde han tenido que, como siempre, hacer desalojos, unas 60 viviendas de una barriada que hay allí y de un club de ocio que se llama Vista Sierra, que también tuvo que ser desalojado, y a la carrera. Dicen que el incendio está bajo control, lo cual no significa que esté apagado. Y habrá que ver qué acaba pasando, porque hasta que no nos digan que el incendio se ha apagado, este y cualquier otro, pues tiene que ser un factor de preocupación. Y esa humareda pues se veía desde toda la ciudad de Córdoba.
Bien, y de Córdoba nos vamos a Pilar de la Horadada, que es un municipio costero en la costa levantina, estupendo y magnífico, en el que han tenido que ser testigos los que estaban en la calle en ese momento de un tiroteo callejero en las calles, a pleno día, en las calles de esta ciudad o esta localidad, que tiene muchísimo turismo y donde la gente pues ha quedado muy perpleja porque en una zona de ocio nocturno, resulta que cercana a la playa, además, pues 5 jóvenes se han liado a tiros. Son todos de entre 17 y 19 años, cuidado. Y hay 2 heridos graves. Claro, consecuencia de todo esto, resulta que hay heridos graves. Nos preguntamos qué pasa. Y, por cierto, no tenemos imágenes de esto del tiroteo en Pilar de la Horadada que podamos ofrecer a los espectadores. Bueno, si ahí estamos localizando pues lo que parece ser la entrada y registro de algunos de los lugares donde vivían estos ciudadanos, por llamarles de algún modo no ofensivo, que se las gastaban, pues eso, como ven, con munición, con enormes navajas, con pistolas, en fin, bueno, pues estas cosas de las bandas y la policía detrás de ellos, como es tradicional. De ahí nos vamos a Madrid, porque tengo que contarles que uno de los 10 más buscados en España, precisamente por abuso sexual, ha sido cazado en Madrid justo 10 días antes de que prescribieran sus delitos. La policía ha detenido hoy en Madrid a Álvaro Pasquín, conocido como el fugitivo de los tatuajes, que permanecía escondido en un cobertizo en el barrio de Ciudad Jardín. Llevaba en huida 5 años y a punto de que la cosa prescribiera. Y como os decía, es uno de los incluidos en la lista de los más buscados por la justicia. Bueno, y de ahí nos vamos a las trifulcas que tienen algunos ministros de este gobierno que se llevan francamente mal. Sobre la ley de secretos, la pelea está entre el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Qué pretende Sánchez? Pues que esto pase más cerquita de la Moncloa, es decir, que pase a manos de Félix Bolaños y que en esto tenga menos que decir Margarita Robles. El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley de información clasificada, una ley que habilitará de forma exclusiva al Consejo de Ministros para determinar qué informaciones pueden ser clasificadas como secreto de Estado. Para esto, el Gobierno solo tendrá que alegar razones bastante genéricas, como la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad de las Fuerzas Armadas o la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una nueva ley que, atención, va a permitir al presidente del Gobierno ocultar con quién y a dónde viaja en el Falcon, una información que nunca han querido dar, aunque otra de las consecuencias más graves que ocasiona esta ley tiene que ver con los periodistas. El juez puede establecer medidas proporcionales para conocer la fuente de los profesionales de la información. Es decir, se acaba el secreto profesional, un derecho hasta ahora de la profesión periodística. Esta actuación se podrá ejecutar por 2 razones, o bien cuando revelar la fuente sea el único medio para evitar un dato que afecta a la seguridad, o bien cuando se quiere evitar un riesgo para la seguridad nacional. Además, esta nueva ley incluye plazos, 45 años para desclasificar automáticamente documentos de alto secreto, por lo que se podrían hacer públicos los del 23F y los relacionados con el régimen franquista. Esta ley recoge también sanciones para los que desvelen información clasificada, desde 30.000 euros en los supuestos menos graves hasta los 2,5 millones para los más graves. Pero aquí no hay consenso en los sillones de Moncloa. Sumar, partido que conforma el Gobierno, ha anunciado que va a presentar enmiendas cuando el texto de la norma llegue al Congreso para cortar esos plazos de desclasificación y para reducir las sanciones. Pero no es el único encontronazo que ha provocado esta norma. Y es que el texto iba a ser presentado con las firmas de Bolaños, Robles, Marlaska y Álvarez. Sin embargo, solo apareció una, la del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. Sin embargo, según El País, Moncloa resta importancia a esto, asegurando que es una norma en la que han participado varios ministerios y a la que todos apoyan. Una norma, como vemos, que solo beneficiará a los mismos de siempre. Nos vamos a ir a Cataluña, porque hay una iniciativa que tenemos que conocer todos colectivamente. La propone el alcalde de Sant Cugat del Vallès, que por cierto creo que es de Junts.
Y la iniciativa es, oye, hay gente empadronada en el municipio que no merece estar empadronada en el municipio. Así es que ha llevado al consistorio la idea de desempadronar a los que estaban empadronados, probablemente con trampa o probablemente de manera un poco legal, o porque el buenismo pues no miraba para ese lado. De eso hay en la mitad de municipios de toda España. Pero vamos a comentar esa situación, esa idea que se les ha ocurrido en Sant Cugat del Vallès con don Marcos Rodríguez, que es portavoz de Vox en Sant Cugat del Vallès y que ya me acompaña, según tengo entendido. Muy buenas tardes y gracias por dedicarnos unos minutos, Marcos. Buenas tardes, Xavier. Vamos a ver, entonces, ¿en qué consiste la iniciativa? ¿Quién la plantea? ¿Quién la sostiene? ¿Y por qué se ha producido ese empadronamiento que ahora hay que desempadronar? Bueno, pues básicamente el partido de Junts lo que ha hecho hoy es anunciar como una noticia bomba y poniéndose las medallas, atribuyéndose el mérito de que va a desempadronar a 4.000 personas, ha desempadronado a 4.000 personas de Sant Cugat del Vallès. Lo que no explica es la motivación, ¿no? La motivación de por qué lo ha hecho. Y lo ha hecho por la tarea, por el trabajo que está realizando Vox en el ayuntamiento, en este caso, en el municipio de Sant Cugat del Vallès. Nosotros hace un año ya denunciamos, hicimos público una información que no se había nunca aflorado, que es que habían más de 500 personas empadronadas en la sede de servicios sociales en Casa Mónaco. Nosotros denunciamos esta situación porque dijimos que había muchísimas personas que estaban de forma fraudulenta empadronadas en este local de servicios sociales, y esto precisamente ha motivado una fiscalización por parte de nuestra parte, donde hemos hecho un seguimiento de cómo se está gestionando el padrón. Hemos solicitado cuántas bajas está realizando Junts en el ayuntamiento, en el padrón, y esto precisamente lo que ha motivado es que Junts anuncie esta regularización de 4.000 personas. ¿Eso significa que van a borrar del padrón municipal a esas 4.000 personas? Sí. De hecho, han borrado de golpe a 4.000 personas de Sant Cugat del Vallès, que es aproximadamente, somos una ciudad que estamos llegando a los 100.000 habitantes, creo, no lo he calculado exactamente, creo que está alrededor de un 4% de golpe, ¿no? Claro, pero... Y lo que... Perdón, no, adelante. No, que yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es de lo que denunciamos habitualmente desde Vox Sant Cugat, ¿no? El empadronar a personas que utilizan mecanismos para empadronarse de forma indebida, lo que hace es abrir la puerta a ayudas, ¿no? Ayudas muchas veces económicas. Y todo esto lo que está provocando es que muchas veces estas personas que se empadronan, que no son españolas, que reciben ayudas de forma fraudulenta, pues lo que está provocando es un agravio y un problema muy grave para las personas realmente que lo necesitan de aquí, de España. Y esto es lo que defendemos, que no se puede permitir este fraude masivo, descontrolado, pues promocionado por los partidos que lo hacen, ¿no? Incluso el PP, con esta permisividad, con la regularización de inmigrantes ilegales, con este desconcierto y este caos inmigratorio. 4.000 personas son muchas personas para desempadronar. Eso significa que, además de estas que me ha comentado usted del centro social, pues había muchas otras empadronadas de forma pues claramente ilegal, o que de forma que contraviene el reglamento de cómo se tiene que hacer el padrón municipal. ¿Eso es hijo de la cultura del buenismo, que bueno, vamos a ayudar a ver si bueno no mira para otro lado, etcétera, etcétera? Exacto. De hecho, yo creo que todos tenemos que recordar la campaña, las manifestaciones que hubo hace unos años en Cataluña de Volem acollir, ¿no? Pues este Volem acollir, que todos los partidos políticos menos Vox han aflorado y han promocionado, pues ha provocado que haya un empadronamiento masivo, muchas veces fraudulento, que es lo que denunciamos, que se está aprovechando del sistema, ¿no? Tenemos casos de personas que se están empadronando en autocaravanas, por ejemplo, en Sant Cugat del Vallès. Tenemos casos constatados de ocupas que se están empadronando a través de servicios sociales del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, y esto es lo que denunciamos, ¿no? O sea, no puede ser que un ocupa
se ha empadronado encima que está cometiendo una ilegalidad y encima cuando está en una situación irregular, ya que ha entrado a nuestro país sin permiso y sin papeles para pedir permiso. Esto no lo podemos permitir y esto es lo que denunciamos. Precisamente toda nuestra tarea fiscalizadora es lo que evidentemente ha llevado a cabo esta regularización de 4.000 personas. Junts sabemos que pierde votos por la vía de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. ¿Esto tiene que ver, este endurecimiento aparente de las condiciones para el empadronamiento y otras cosas de Junts, tienen que ver con frenar esa sangría, en su opinión? Bueno, tiene que ver, yo creo que por la acción de Vox, porque sí que es verdad que con quien quiere contentar Junts con estas acciones es a un público objetivo, hablando en estas expresiones, que se le está yendo tal vez pues, a Vox o seguramente a Alianza, ¿no? Entonces quiere captar el votante de Alianza. Pero la realidad de las cosas es que al final, en este caso, el trabajo de Vox en la oposición, en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, está siendo efectivo y está haciendo que el gobierno, en este caso Junts gobierna con Esquerra, esté tomando acciones concretas para corregir este fraude masivo en el empadronamiento, que aprovecho para acusar a los responsables, porque este fraude fue sobre todo auspiciado en el anterior mandato cuando la CUP, este partido independentista, tenía la responsabilidad y la área de servicios sociales. Fue cuando hubo este descontrol absoluto. Los antisistema, digamos. Pero dígame una cosa, Sant Cugat del Vallès es uno de los municipios catalanes con un mayor nivel de renta per cápita, es uno de los municipios, para entendernos, más rico, y si ahí se detectan 4.000 personas que son objeto de desempadronamiento, ¿qué no pasará, pues qué sé yo, en Sant Vicenç dels Horts o en Terrassa, ¿no? Exacto, de hecho, gracias a la tarea también fiscalizadora de Vox, yo estoy en un municipio que es Sant Cugat, pero en Barcelona, creo recordar que gracias a la investigación de Vox se afloró también otra investigación con datos concretos donde habían casos en un piso, creo, de Horta, donde me parece que habían empadronadas en una sede de servicios sociales dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, creo que alrededor de 5.000 personas. Esto es una barbaridad, esto es una sangría y esto al final, en definitiva, sale perjudicado los españoles, ¿no? Los españoles el ciudadano que paga impuestos y trabaja, claro. Exacto, exacto. Y esas familias que realmente necesitan ayuda por servicios sociales, pues tal vez no están recibiendo esas ayudas y en cambio se están viendo desviadas a otro perfil de personas que, aunque no lo diga aquí claramente, muchas veces coincide que es un perfil muy determinado que todos tenemos en cabeza. Sí, sí. Don Marcos Rodríguez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, te agradezco mucho estas explicaciones, te deseo una feliz tarde y te mando un fuerte abrazo. Ánimo. Muchas gracias, Xavier. Vamos a ello. Quiero contaros una cosa. Está don Pedro Sánchez de viaje. Primero fue a Chile, luego ha ido a Uruguay y ahora está en Paraguay y ya creo que vuelve. Creo que vuelve porque tiene que hacer vacaciones, tiene que quemar billetes en la Mareta y quemar queroseno en el Falcon. Hombre, por favor, qué esfuerzo sublime, quitarse de en medio el día que ayer le tumbaron de todo en el Congreso, entre ellos las cosas que le tumbaron, que son fundamentalmente tres. Una clamorosa que es la convalidación del decreto ley antiapagón, pero también se tuvo que apartar de la votación dos asuntos que eran los de gran contenido político, ayer lo contábamos aquí. La reducción de la jornada laboral, gran tótem de la señora Yolanda Díaz, que quiere pasar a la historia por ser la persona que recortó la jornada laboral, cuando, por cierto, gracias a los convenios colectivos ya está en muchos sitios ese recorte hecho. Pero bueno, y luego lo otro, la ley Bolaños, que les es fundamental porque quieren controlar, quieren meter una suerte de jueces sin oposición y fiscales sin oposición, con lo cual ejercer un cierto control y que a la larga pues eso esté en manos de la política al 100%. Ahora digamos que está en un 80%. Pero lo quieren controlar más porque se han dado cuenta de que hay muchas operaciones que están por ahí, que se pueden frustrar si algún juez
con mala uva, por entendernos, con sentido recto de la justicia, entra y le mete el cuerno pues a un Santos Cerdán de turno, ¿no? Bueno, así es que nuestro presidente está por ahí, está en el Cono Sur, en movidas que tienen que ver, dicen, con la defensa de la democracia, y lo hace con Lula da Silva, con Boric o con Petro. Imagínate qué aliados tiene el presidente español en Iberoamérica, pues como en Europa, muy poca cosa. Una de las cosas que ha hecho Sánchez ha sido visitar a una señora, ahora vais a ver las imágenes, la señora en cuestión se llama Lucía Tupolansky y es la viuda de Pepe Mújica, del que fuera presidente de Uruguay y de joven guerrillero. A mí me llama mucho la atención, veréis que en todo momento esta señora está de espaldas, es decir, que no ha consentido que le viéramos la cara mientras recibe a Pedro Sánchez. Sánchez posturea, aparenta escucharla, luego lo que le importe, lo que le diga, pues ya es otra cosa. Mientras ella esconde su cara de la cámara. Debe pensar la señora que luego todo se sabe, que apoyaste a este, que dicen que vete a saber si ha llegado a Uruguay la idea de la corrupción que cierne al presidente del gobierno. Y los que son más mal pensados que yo pensarán que esta señora pues lo que le quería cantar es la caña a Pedro Sánchez y preguntarle, lo voy a intentar reproducir en uruguayo, pero vos sos el de las saunas del viejo, ¿no? Esa sensación es la que da, francamente, porque es muy raro que cuando tú agasajas a una persona y va a tu casa para posar contigo y te escucha pues lo que le estuviera diciendo esta mujer, Lucía Tupolansky, ella no quiera salir ante las cámaras. Pregúntense ustedes por qué. Bueno, y nos vamos a ir a publicidad. Eso sí, antes de irnos a publicidad, yo les quiero contar que si quieren que las ideas que compartimos progresen y lleguen al conjunto de la sociedad española, se puede ir por libre, en plan francotirador, intentándolo y tal. Y bueno, bien está, pero eso es muy lento. Sería mejor que nos apoyaran a nosotros, que tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión que permitirá que todos los españoles puedan elegir esta cadena en la que se van a difundir esas ideas. Si lo ven como yo, pues entren en la página web del Toro Televisión, del Club de Amigos del Toro Televisión, y busquen formas de ayudarnos. Hay diferentes formas de ayudarnos, desde las donaciones a simplemente darse de alta en el Club de Amigos del Toro TV, que es tan sencillo. Si no quieren entrar en la página web, tienen un teléfono, mucho más fácil y efectivo. Para que no haya que buscar las gafas, voy a leer el número de teléfono. 91 616 2464 y en 5 minutos el asunto queda resuelto. Nos vamos a publicidad. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Son las 8 y un joven minuto. ¿Por qué digo yo joven? Pues porque hasta la media no empieza a declinar la hora, con lo cual hasta el minuto 29 son jóvenes minutos y ya del 31 hasta el final de la hora son minutos más mayores. Luego les hablaré de esto de la juventud y de la vejez y de las canas y de la belleza y de la oportunidad, porque hablaremos luego de la dimisión de todos sus cargos de Noelia Núñez. Noelia Núñez es una joven que se dedica a la política en el Partido Popular y que ha tenido que dimitir de diputada nacional y de vicesecretaria de movilización, vicesecretaria nacional en el PP, a pesar de su juventud, de movilización y reto digital, que no se me ocurre a mí que tendrá que ver lo uno con lo otro, pero bueno, hoy cada uno ordena el convento según le conviene. Bueno,
que ha dimitido de todos sus cargos porque ha tenido una pillada con su currículum y ha tenido que confesar esta mañana que no tenía estudios y entonces, pues bueno, ya cuando toque llegaremos. Lo primero, presentarles a la mesa, porque si no la mesa habla antes incluso de ser presentada. Doña Ana Cuartero, muy buenas noches. Muy buenas noches, no sé, porque yo ya mucho rato. Disculpas porque me he venido, sí, me he adelantado. Claro, sí, a mí me encanta que tengáis la confianza de produciros en libertad. Este es el programa que dice y anuncia y presume de la libertad, ¿no? Efectivamente, y además es un programa que te lo digo día tras día. Esta mañana he estado en Pinto con nuestra portavoz Isabel Pérez Moñino y con Samuel, nuestro portavoz de seguridad. Y te vuelvo a constatar que allá por donde vayamos la gente nos manda saludos para vosotros, la gente ve el toro, la gente nos comenta lo que comentamos nosotros también en las tertulias y aporta al debate, que eso es lo más interesante. Ya la conocen todos, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Don Roberto Granda, muy buenas tardes. Tardes. Digámoslo así, no sé si está oscuro. Me gusta que los días ¿no? sean largos en el verano, tiene que ver a lo mejor eso con la juventud también. Y referido a los saludos, tengo que decirle que este fin de semana me han saludado por este programa un señor en un gimnasio en Oviedo. Estás ahí con el sudor, con la toalla. Pero no era de Sabiniano Gómez. No, era un gimnasio normal y corriente. Entonces, gimnasio que no sauna. Entonces todo bien. Le mandamos un saludo a este espectador de Oviedo y a los que tenemos en Pinto que nos siguen y que se lo hacen saber así. Está muy bien. Oye, pues ya como he destripado el tema, vamos a hacer lo de Noelia Núñez rapidito, ¿no? En fin, ella se ha despedido de la política después de hablar con Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho por redes sociales diciendo nosotros no somos como ellos, asumo mi responsabilidad y me voy y lo dejo todo. Bueno, bien, la van a poner a caldo igual porque dicen que sí, hombre, que después de engañar esto es cinismo que digas esto. Bueno, en el fondo aquí ha venido algunas veces Noelia Núñez y yo la aprecio porque me parecía una persona muy joven y muy rápidamente encumbrada y bueno, como no trabajo con ella, no sé si hasta qué punto lo merecía o no lo merecía, o la política depende de la formación que tenga uno. Lo que no entiendo es por qué demonios tenías, Noelia, que mentir con tu currículum. No te hacía ninguna falta. La política no tiene que ver con los estudios. Uno convence y a uno le depositan confianza y le votan. Y eso no tiene que ver con que sea un catedrático de no sé qué historias. No. Así que no le hacía falta. Si acaso, sí propongo una reflexión a la mesa sobre los criterios de mérito en la política española, porque no digo que sea el caso de Noelia Núñez, pero hay muchas mujeres jóvenes, guapas, atractivas, que tienen cierta gracia, y hombres también, que son encumbrados por esa razón del desprecio a las canas, que pasa en todo en este país, también porque son más atractivas o más atractivos, y desde luego pues porque esa juventud y ese atractivo al partido le convencen para hacerte subir como un cohete. Pasa en todos los partidos y con hombres también. Es el caso de Borja Sémper, al que le mando un saludo porque ojalá se recupere y se recupere del todo y pronto. Pero su auge depende de que era un chico atractivo o no, o era por sus estudios, o porque trabajó en una consultora. No, pues daba saltitos, era progrón. Y claro, eso pues se vende bien, los partidos se venden bien. Y Noelia, pues una cara mona, una chica guapa, joven, muy joven, muy joven, muy joven, y que bueno, pues cohete. Y a mí me parece que todo eso es, pues como pasa en el mundo pues de la empresa. Y luego está lo de ser mujer, que también a veces hay costuras que encajan porque necesita una mujer para que las vicesecretarios no sean 6-4, sino que sean 5-5. Eso también es otra de las cosas completamente ridículas. Yo hoy estoy en paridad, pero muchas veces no lo estoy. Y me preocupa bien poco, ¿verdad? Porque eso no es la paridad. Si la quieren, pues me parece estupenda, pero no es un objetivo, no puede ser nunca un objetivo. Entiendo yo que eso redunda en contra de que afilar con los mejores lápices el partido que te toque afilar. Roberto. Bueno, yo a Noelia la conozco desde
los albores casi del Club de los Viernes, porque era miembro al principio, luego ya fue Acción Liberal, era miembro del PP, digo miembro... ¿Has dicho que era miembro? No, miembro, no miembro. Vale. Vamos a respetar el idioma, que después lo del Congreso de Diputados. Perdón. Y de hecho, algunos actos que organizamos, que estaba Ayuso antes de ser presidenta de la Comunidad de Madrid, o sea, ya llovió, pues estaba ella... Y era una ¿Cómo chica, que presidenta de la Comunidad de Madrid? Presidenta o presidente, ¿no? ¿Cómo se dice? Pero estamos hablando de Noelia Núñez o de Isabel actos Díaz. con Ayuso. Ah, Con hombre, Ayuso. claro, ¿no? Antes de ser presidenta, que hicimos un acto, alguna cena, y estaba Noelia también allí. Entonces, es verdad que luego ha tenido un ascenso meteórico que de repente estaba en la Asamblea de Madrid, luego estaba en el Congreso y al final en la Ejecutiva Nacional. Sí, No, de vicesecretaria nacional claro, entonces, de movilización. Qué rápido, pero y claro, la reto política digital. es algo muy cruel. Igual que tienes un ascenso meteórico, de un día para otro te conviertes en un cadáver político, se acabó tu carrera política. Yo lo que no quiero es ser partícipe de, por ejemplo, del linchamiento que hay en redes, que al final es Por supuesto que no. lanzada a moro muerto, que siempre hay buscar un muñeco también para ahí darle caña. Sobre todo cuando tenemos un presidente que ha falsificado una tesis, un doctorado falso, y no ha dado ninguna explicación. O un Pachi López. Un Pachi López, una Diana Lastre, vale, a lo mejor no ha mentido en sus estudios, pero como no tiene... Sí, también. Claro, también pero mintió, y dices tú, a ver, ¿se necesita titulación? ¿Hay una titulitis en España? Seguramente sí. No que se hace falta necesita. ¿no? Para la eso política, no se necesita. no, tú necesitas tener unas convicciones, una telegenia, uno echado para adelante y... Inspirar confianza, Claro. buscas el voto joven, lo que sea, que el partido tira de ti porque te quiere utilizar para llegar a un... Sí, pero igual que no había necesidad de mentir, no hay necesidad de ensañamiento, a eso me refiero. Por supuesto. Pero claro, el PP quiere dar ejemplo, vale, va a dimitir, o sea, ha dimitido y ya, pues, se acabó Noelia, mañana estarán hablando de otra cosa. Pero claro, tenemos el PSOE ahí con todas esas luminarias, que no tienen nada que ver con tener carrera, no, que hay mucha gente sin carrera muy inteligente, es que son además zotes, porque vamos, tú ves y que no saben hablar, Pachi López, Diana Lastra, Yolanda Díaz, vamos a ver. Que sí, que tienes toda la razón. Comparto tus argumentos. Pues, Señora Cuartero. Pues verdaderamente, yo la verdad que he coincidido con Noelia en la Asamblea de Madrid. Estábamos las dos de portavoces adjuntos en la anterior legislatura, ¿no? Y he coincidido con ella, una chica de un trato agradable y realmente... Fíjate, es que yo creo que además... Sé que esto mucha gente no lo entenderá, pero a mí me parece que es incluso un poco víctima. Quiero decir con esto, cuando una chica de la juventud, como la de Noelia, infla su currículum, pues digamos que puede ser un error de juventud, podríamos decir, ¿no? El problema es que Feijóo... Muy compartido en la clase política. Sí, claro. El problema es que una persona como Feijóo, que ya no es un novato, haya puesto no a una persona sin titulación, sino a una persona que ha mentido en su currículum porque, mira, si con 22 años llegas a la directiva del Partido Popular, yo no tengo nada que decir. Claro. Alguien habrá visto en ti el talento adecuado para estar en esa directiva. Pero es que esta chica, hemos visto todos las entrevistas con el propio Padula, hemos visto todos, porque claro, está en las redes, como dices tú ahora, haciendo un ensañamiento en la que Federico Jiménez Los Santos dice, esta chica que está muy preparada y tal. Y estoy convencida de que en el Partido Popular esto se conocía y no la han protegido. Te dejan a los pies de los leones. Y dejan a los pies de los leones a una chica que comete el error de juventud. Y no quiero quitarle con esto importancia. Bueno, pero ojo. esto es penalti y expulsión. Sí, Mano en el área, pero para mí me parece expulsión. penalti y expulsión también de quien la ha colocado en una vicesecretaría, cómo se colocó a Casado sabiendo también que había mentido, cómo se colocó a Cifuentes, como tantas personas del Partido Popular, que siendo perfectamente consciente la dirección del Partido Popular de a quienes tenía, lo que hizo fue crear una universidad para darles a todos las titulaciones que no tenían, aprobarles las asignaturas de 20 en 20 para que parezca lo que no es. Y yo, lo siento, sigo diciendo lo mismo. Al final, la estafa del Partido Popular acaba saliendo a la luz. Y esta niña no es más que una víctima más de la maquinaria del Partido Popular que se pone en marcha para encumbrar a alguien que en el fondo es preso, porque no tiene la capacidad de decir, oye, mira, que yo me puedo buscar mi trabajo como abogado, que me puedo buscar mi trabajo como filóloga, que me puedo dar. La encumbran y ahora la dejarán caer.
Eso es el Partido Popular. Sí, pero eso evidencia no solo en el Partido Popular. No, por supuesto, pero hoy es en el Partido Popular. Desde luego. Y te voy a decir una cosa. El Partido Socialista hemos tenido ministros electricistas y de todo. En el fondo, protege más a los suyos. Y si no, ya lo veréis. No, eso está claro. La izquierda siempre va encordada como los escaladores. Pero yo abandono la anécdota, estoy de acuerdo contigo, no vamos a hacer leña del árbol caído. Me gustaría, eso sí, enviar una reflexión sobre el desprecio a las canas y a la experiencia y al conocimiento de la vida fuera de la política que se tiene habitualmente en los partidos políticos en España. Vamos a ver, el mérito no es no haber hecho nada, con estudios o sin ellos, me da igual. El mérito no es haber sabido bregar con situaciones complejas, no, aquí el mérito es ser guapa, ser guapo, ser joven, y a veces pues adoptar actitudes juveniles patéticas. Por ejemplo, tener un presidente del gobierno que cuando analiza una situación, que luego lo vais a ver, dice, pues ni tan mal, es de gilipollas, pero así. El presidente del gobierno de un país que tiene una de las lenguas más habladas del mundo no puede adoptar modos de jóvenes poco cultivados, ¿no? Es que no tiene ni gracia para decirlo, luego lo veréis, no quiero calentaros. Vamos a empezar con el PSOE, porque hoy resulta, Roberto, que como se cumplen 2 años de aquel infausto 23J, han hecho un vídeo. Y han hecho como Stalin, que borraba en las fotografías a los que caían en la purga, los borraba. Había un tío que tenía un lápiz antes de inventarse el Tipex, ¿Y el Photoshop? Oye, que ni el Photoshop, nada de inteligencia artificial, Dios mío, nada. A mano había un tío que se dedicaba a pintar el vacío y borrar con ello la incómoda presencia de uno que había sido purgado y que la familia lo buscaba por entre los campos de concentración del estalinismo, ¿no? Bueno, del vídeo del PSOE, vamos a ver un poco el vídeo, no sé si entero, dura 1 minuto, pero va. Fíjense bien en quién sale en el balcón y luego les enseñaremos la foto de cómo era la foto en original. El 23 de julio de hace 2 años, España decidió seguir avanzando, decir no a la derecha y a la ultraderecha y apostar por una mayoría progresista. Frente a los gritos de los intolerantes, las urnas nos dieron la razón y una mayoría de españoles acudió y dijo con su voto que querían seguir en la senda de los derechos y los avances, de la igualdad y el feminismo. El 23 de julio apostamos por la convivencia, por convertir a España en el principal motor económico entre los países desarrollados, por mantener una voz fuerte en Europa. Hoy más que nunca reivindicamos lo conseguido durante estos 7 años de gobierno progresista. Gracias, PSOE. La primera trola es que no fueron los votos de los españoles los que consiguieron ese cargo para infausto Pedro Sánchez, sino que fue una conspiración colectiva de la izquierda, desde Bildu hasta el fugado Puigdemont, pasando por los locatis de Podemos. Eso fue lo que consiguió ese gobierno que se llama Frankenstein. Los técnicos le pusieron así hace mucho y así continúa llamándose. Y ahora vais a ver cómo era la foto antes del balcón. En la foto del balcón, que es la de la izquierda de la pantalla, que es la cierta, aparecía Santos Cerdán, el que está de oscuro, aplaudiendo, y aplaudecía Begoña Gómez. ¿Y ha quedado en qué? En la raspa de la sardina. Ha quedado en la señora que aplaude como unos animales del zoológico muy simpáticos que se llaman focas, y Pedro Sánchez, que se da golpes en el pecho porque a lo mejor teme que alguien del partido le haya robado la medalla. ¿Llevará medalla este hombre? Es posible que sí, que tema que se le hayan mangado. No lo sé. Esto es una sinvergonzada. Bueno, pero todo el vídeo es un ejercicio increíble de agitprop, es decir, de agitación y propaganda que no le envidia nada a los de la Unión Soviética. Y han buscado un locutor mayor, sí, con una voz ajada de agricultor, sí, manchego. A lo mejor era Tamames, no lo sé, pero no se prestaría a eso, ¿no? Hablando del respeto de las caras, mira, Tamames sí que lo llevaron a la moción de censura, pero se tiñe.
Bueno, puede ser. Que respecto a las canas tampoco tiene. Todo en el vídeo es mentira. Eso de mayoría progresista no. Han hecho un gobierno ustedes con Puigdemont, con Otegi, con los bolivarianos, con el nacionalismo, que es la politización de la diferencia. Entonces, tampoco han ganado en votos, porque el partido más votado fue el Partido Popular. O sea, todo ¿Eso mentira. no sale en el vídeo? Todo mentira, ¿no? Oh, caramba. Y bueno, quitan a la mujer, qué feo quitar a la mujer del vídeo, ¿eh? Muy Es feo. como cuando dicen al novio de la hija, en las fotos de Navidad, ponlo en la esquina porque si hay que recortarlo al final. ¿Cómo lo explicará en casa esta noche, Pedro, cuando vuelva del viaje? Del viaje con esa señora de pelo cano que no ha querido enseñar su cara para que no se lo reprochen el día de mañana. Ya, la verdad es que con las maravillas que hace ahora la inteligencia artificial, que podía haber cambiado a Santos Cerdán por cualquier otro, yo desde luego, si soy Begoña, no le dejo entrar en la Moncloa esta noche, porque vamos, hasta ahí podíamos llegar. Y además lo que le va a decir Begoña es, si tú me cortas en la foto, yo te hubiera cortado la financiación de tu campaña, porque aquí el que manda, ya sabéis que yo soy partidaria de que la que manda en esa casa es Begoña. Y que manda desde el momento en el que le dijo, a ver, Pedrito, que te he elegido para que seas presidente de gobierno, como hablábamos el otro día, como decía Hillary Clinton a Bill Clinton. Bueno, yo creo que, y el otro día me lo decía, porque de verdad es que hay que salir a la calle. El otro día yo que sí que me cuido las canas y me las quito, no como esta moda que hay ahora de dejarse oye, cada uno que haga lo que quiera, pero a mí no me gusta, pues es que el peluquero me decía, ¿pero cómo puede mentir este hombre tanto? O sea, ellos realmente se creen que la gente sigue tragándose todas estas cosas. ¿Pero eso lo decía por ¿no? Feijóo o por Sánchez? No, lo decía... Bueno, la verdad es que hablábamos de Sánchez porque vale. aunque luego Feijóo nos diga que no, nosotros sabemos perfectamente que hay que echar a este señor de la Moncloa. Y yo creo que todos los españoles son perfectamente conscientes también de lo que ha dicho Roberto. Es decir, que este señor vota gracias al independentismo, gracias al separatismo, gracias a todos los enemigos de España. Pero no solo gobierna gracias a ellos, sino que es que lleva desde el 2017 viviendo gracias a ellos. Entonces, bueno, yo la verdad es que cada vez parece que están más lejos las elecciones, ¿no? Y no más cerca, pero lo que está claro es que lo que tenemos que centrarnos es en conseguir que efectivamente haya unas próximas elecciones. Bueno, pero son chuscos financiándose de las saunas, de los prostíbulos, retorciendo concursos públicos de obra, en fin, son chuscos haciendo esta chapuza monumental. Hijo, cambia el plano por uno de Pedro Sánchez saludando desde el atril y a mí me va a dar igual y a los votantes del PSOE todavía más. Todavía más no, todavía menos, pero menos convencidos de que se hacen estas chapuzas, hombre. Si a la vista está esto del balcón, que ahora quito a este y al otro porque no me convienen, vamos, es que es insultante, la verdad. Los votantes del PSOE es una de las religiones que tienen el dogma más fuerte que he visto nunca. O sea, son como monaguillos cegados por la fe y la fe del sanchismo. Es de verdad una auténtica... O sea, quiero decir, la cortea de miras que tiene esa gente que es capaz de... O sea, es capaz de justificar lo injustificable con unas vueltas retóricas. Y esto, pero no te pongas tanto en evidencia. Da un poco como de vergüenza ajena. Es como el manifiesto este del mundo de la cultura, entre comillas. Y tú, ¿hasta cuándo llega el servilismo, no? Que parece el meme de que me quedo sin comer. Y es normal. Acabo de leer ahora que han cancelado un concierto de Mago de Oz porque criticó a Sánchez. O Pedro, sea, échame algo. Se exige lealtad inquebrantable al líder o te quedas sin trabajar, aunque seas un grupo de música. Entonces imagínate uno de estos de los de la ceja. Aquí, o cerramos filas o no trabajamos. Como diría cualquier joven, y da muchísimo cringe, porque es que los ves y dices, no, déjalo, no sigas, por favor, no sigas, porque se ponen demasiado en evidencia, ¿no? Resulta, da pudor, ¿no?, cuando Entonces, es ese tipo de manifestaciones. El señor Sánchez, al que sus correligionarios llaman puto amo, Óscar Puente Dixit, debe haber visto el borrador y le ha parecido bien. Si él sale guapo, ya le parece bien. Que se haya caído por el balcón Begoña le da igual. Que se haya caído el gordo de Cerdán también le da igual. Pero, hombre, por favor, Pedro. Se le enseñaron el borrador del vídeo y dijo, pues ni tan mal. Y le dio lo mismo, que es lo que hoy sustanciamos. Bueno, me alegra contaros que el Tribunal Supremo, no porque me alegre que... En fin, que el hombre esté, ni él ni ninguno, esté en la cárcel, Santos Cerdán. Me alegra la argumentación del Supremo.
3 magistrados, 3 que rigen la sala de apelaciones del Tribunal Supremo, le han dado un espaldarazo al instructor y a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? Consideran que hay nutridos indicios contra el investigado, contra Santos Cerdán. Le consideran el cabecilla de la trama. Ellos lo dicen más fino, dicen que tenía un papel directivo en la trama. Y luego concluyen que los 3 imputados en esta trama, que son Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, pues de manera furtiva, dicen los magistrados, se llevaron unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero de sus trasiegos con los concursos de obra pública. Así es que Santos Cerdán va a tener que seguir en Soto del Real y además le han destrozado, le han hecho polvo el argumento de que no soy yo, señoría, el que luce en la grabación repartiendo las obras. Eso es una manipulación hecha por inteligencia artificial, que no me digas que el que se inventó el argumento era una especie de fenómeno. Un bulo, tío. un bulo. Sí, sí. Vamos a verlo. Santos Cerdán seguirá en la cárcel. El Supremo rechaza la petición de la defensa del exsecretario de Organización del PSOE por riesgo de destrucción de pruebas. Los magistrados consideran que Cerdán ejercía un papel directivo y de control en la trama. Según el auto, las conversaciones reflejan que él era quien impulsaba y hacía seguimiento de las empresas a las que debían adjudicarse obras concretas. Por todo ello, la Sala desestima el recurso de apelación de su defensa y Cerdán seguirá entre rejas. Señalan que los indicios contra él son nutridos y poderosos y que dejarle en libertad podría perjudicar gravemente a la investigación. Una investigación en la que, según los magistrados, hay muchos puntos clave del caso sin aclararse. El total de empresas que fueron beneficiadas, quiénes las representaban, cómo se realizaban los pagos o cómo se ocultaban. Según el auto, solo Santos Cerdán parece conocer el destino del dinero, quiénes fueron los beneficiarios últimos y dónde podría haber quedado depositado el dinero que no se repartió. Mientras el Supremo avala con rotundidad los audios entregados por la UCO, la defensa, bajo un débil argumento, intentaba desacreditarlos, sosteniendo que estos audios en los que se basan los informes se hicieron con inteligencia artificial. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad, 2 minutos tan solo, y comentamos enseguida. Roberto, Bueno, se va a quedar en la cárcel. Se va a quedar en la cárcel. Yo creo que es un sitio natural después de todo este periplo que ha hecho. Pero mira, es que al final no es un gobierno, es la banda de Sánchez en una huida hacia adelante y aguantar todo lo que se pueda. Porque gobernar ya no gobiernan, lo que hacen es resistir. Un señor que no solamente tiene imputado a su mujer y a su hermano, sino también que tiene en la cárcel al que fue hasta hace nada su mano derecha, también imputado al fiscal general y al que fue también secretario de organización del partido, o sea, a Ábalos, para que no digamos que es un asunto familiar, ¿no? Es que la tenéis tomada con Sánchez, con el hermano y con la mujer, no, también en el partido. Entonces, estamos en una situación absolutamente inédita, porque no ha pasado en democracia alguien que tenga ahí tantos imputados y que siga ahí. O sea, se exige que otros dimitan por un currículum, sin embargo, el presidente con medio partido en el... Y luego hay gente en el PSOE que te quiere hacer creer que por un lado estaba Santos Cerdán, Koldo, Ábalos, y que Sánchez no tenía nada que ver. O sea, que los conocía, pero que no estaba al tanto de sus tejemanejes. O sea, él iba en el Peugeot como si fuera un pasajero del BlaBlaCar. O sea, no se enteraba de nada, eran desconocidos para él. Eso es un insulto a la inteligencia de los españoles. No ya del socialista, que a estas alturas yo creo que le da igual que insulten su inteligencia, que no, sino de todos los españoles. Que salga Sánchez y diga, bueno, 3 manzanas, ¿qué manzanas? ¿Manzanas para qué? ¿Para hacer sidra? Vamos a ver. Que usted lo sabía perfectamente, que iba con ellos, que fue a los que les dio la custodia de las papeletas, de las primarias, cuando volvió, con los que recorrió España en aquel Peugeot y con los que sacó Ábalos de un portero de puticlub que era Koldo, todos esos eran la banda del Peugeot. ¿Por qué te crees que ganó? Porque esos custodiaban la papeleta. Entonces vamos a respetar un poco, ¿no? Mira, yo creo que en este país nos tenemos que tomar muy en serio el tema del control de la contratación pública. Todas estas cosas, además, la UCO, yo la verdad es que tuve la oportunidad como de cursar
con oficiales, con guardias civiles de la UCO, el máster de contratación en la Universidad Gutiérrez Mellado, en el que, hablando el otro día con uno de los profesores, me confirmaba que efectivamente todos los años sigue habiendo oficiales que cursan, pues es un máster de 2 años. Y se ve en los informes de la UCO que son expertos en contratación, y creo que eso es algo que ha ganado la Guardia Civil y que puede estar también poniendo una de las bases para el odio acérrimo que les tiene Pedro Sánchez, que los quiere laminar. Porque fijaros, hablamos ahora de las adjudicaciones de las obras públicas en las que está Santos Cerdán, en las que está Ábalos, todos. Pero es que recordar que una de las partes de la trama de Begoña Gómez eran las cartas de recomendación que se habían metido en los expedientes. 2 de las que ya hemos tenido noticia, pero mi pregunta siempre fue la misma en la comisión de investigación. ¿Había algún registro en la Universidad Complutense de esas cartas, de esas expresiones de interés que se daban a determinados proyectos, a determinadas empresas? ¿Por qué? Porque en contratación pública a veces, cuando uno ve un solo expediente, no ves más allá. Cuando uno coge un montón de expedientes, a lo mejor puede haber indicios de que todas aquellas empresas que aportaban un determinado documento resultan adjudicatarias. Entonces, este trabajo lo está haciendo la UCO y cuando tú ves los informes se ve efectivamente cómo se están metiendo en esa. Pero es que en España de verdad hay que meterse mucho más, porque hay cosas, si pusiéramos la capacidad de análisis de datos de la agencia tributaria al servicio del control del perfil de contratante de la administración pública, del sector público, comprobaciones de titularidades reales de las empresas que resultan adjudicatarias, control de los contratos menores que se adjudican de forma concatenada, que están constantemente dando casos, saliendo en casos de corrupción. La famosa Púnica cogía las 2 cosas, titularidades reales en testaferros que no conocíamos porque eran testaferros, fraccionamiento de contratos. Es decir, de verdad, cuando uno se pone a analizar y aplica 3 o 4, empiezan a salir un montón de cosas. Yo creo que en este país hay que empezar a tomarse muy en serio, como se toma muy en serio la Unión Europea, el control de la contratación pública, y no solo en lo que va con fondos europeos, que al final es lo que controlamos porque nos tiran las orejas, sino lo que es con fondos propios, porque está ahí el dinero de todos los españoles. Bueno, ayer os contábamos aquí que en el Congreso de los Diputados, yo ahora le estoy tomando gusto al título de verdad de la buena, lo que dice la Constitución, y no al figurativo. Bien, ayer les tumbaron el decreto ley antiapagón, pero ya están pensando, dice Ereu, que creo que es ministro de algo como industria, sale poco, bueno, es discreto. Dice que para la vuelta de vacaciones volverán a intentarlo y extorsionarán por aquí y por allá, retorcerán el brazo a Podemos y pondrán contra la pared o en el espejo de las contradicciones a Feijóo y le dirán tal vez a las eléctricas que le aprieten un poquito más. No sé, algo perverso si es que está en manos de estos tipos. Y aquí viene la declaración de Pedro Sánchez diciendo desde Paraguay, el lejano Paraguay, no lo dice en guaraní, lo dice en español, ni tan mal. No saldrá adelante el decreto antiapagones que pretendía impulsar el Gobierno, al menos de momento. El presidente asegura que volverán a llevarlo al Congreso y que acabará aprobándose. Volveremos a llevar este Real Decreto Ley. Y ya le adelanto que será aprobado. Lo que está claro es que el Gobierno, con el no de Podemos, el de Junts y el del BNG, se vio obligado a encajar una importante derrota. No contó con el apoyo de sus socios y el PP tuvo la última palabra. Otro revés más para Sánchez en el Congreso, aunque él le quita importancia. Si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal. Sánchez se conforma y la oposición habla de una legislatura acabada. El Gobierno está colapsado. La legislatura está muerta. El Gobierno tiene previsto sacar adelante el Real Decreto pasado el verano. Lo vamos a volver a presentar, porque es fundamental. Esto lo vamos a sacar adelante. Fruto del diálogo, lo sacaremos adelante, porque es una gran prioridad.
y porque nos jugamos muchas cosas. La convicción del Gobierno y el no a última hora del PP, acostumbrado a rechazar primero lo que luego acaba apoyando, reflejan una estrategia más orientada a debilitar al Ejecutivo que a cuestionar el fondo de las políticas. Ya ocurrió en enero con el llamado decreto ómnibus. El PP votó en contra, pero terminó respaldándolo cuando el Gobierno lo volvió a presentar. Lo que hemos visto con todos los partidos que han votado en contra de este Real Decreto Ley es mucho tacticismo político, muchísimo tacticismo político y muy poco interés general. Para apoyar el decreto en una nueva votación, Podemos exige sanciones ejemplares para lo que califican como oligopolio eléctrico. Si vuelven a traer el decreto y de repente el Gobierno se ha caído de un guindo y piensa meterle mano al oligopolio eléctrico, por supuesto se puede contar con el voto a favor de Podemos. El voto a favor de Podemos siempre va a estar para mejorar la vida de la gente. Ana Cuartero. Bueno, yo aquí lo primero esta mañana cuando hablábamos del decreto antiapagones, la verdad es que tienen que empezar a ponerles nombres más razonables, porque como me decía mi madre, dice, o sea que si lo aprueban nos aseguran que no va a volver a haber un apagón. Bueno, pues no, todos tenemos muy claro que la cosa no va por ahí, porque para que en España no vuelva a haber apagones, lo primero que habrá que hacer es hacerle caso a todos aquellos técnicos que advirtieron que la red eléctrica española no estaba preparada para ejercicios como este ejercicio ideológico que hicieron, que es dejarnos sin las nucleares. Yo creo que hay debates muy importantes en el Congreso de los Diputados que hay que tener, esa soberanía energética, esas nucleares, y bueno, pues la señora Sara Axen pues puede confiar en que, como dice Pedro Sánchez, si vuelven a llevar el Real Decreto, lo aprueben. Lo que no sabemos es qué método va a utilizar para que lo aprueben, si va a ser retener de alguna manera a diputados suficientes para que no se puedan emitir votos en contra, torturar, extorsionar, igual que ha mandado hoy a sus emisarios o ayer a sus emisarios a las eléctricas. Pues bueno, creo que lo que puede llegar a hacer, pues yo creo que todos estamos esperando. Y lo que está claro es que lo que se ve es que en este país el éxito de un gobierno se mide por el leyes al peso, ¿no? El número, cuantas más leyes, no. Si de 7 leyes hemos aprobado 6, bueno, pues habrá que ver qué 6. Y ahí también quiero lanzar un mensaje al Partido Popular, que pleno tras pleno sigue mostrando su apoyo, muchas veces de forma innecesaria, a un presidente al que dicen hacer oposición. Ahora vais a ver que algunos medios publicaban hoy que el Gobierno no se corta un pelo, que le pidió a las eléctricas y a la gran industria favorecida por este decreto, que descarriló, que apretaran al Partido Popular, ¿eh? Y luego, si le aprietan, le dirá al Partido Popular que son lacayos de la industria eléctrica. Lo de la izquierda no tiene límites morales. No, además es cierto lo de sacar leyes, o sea, como es incapaz de legislar y sacar adelante, pues hace como que legisla. Quiere llevar adelante también la ley de secretos oficiales, bastante cuestionable, luego la ley Bolaños, y luego sí, lo que hablamos antes, ¿no?, del Congreso de los Diputados. Como no pueden decir diputados, diputadas y diputades porque quedaría muy largo en la fachada, pues lo que hacen es estar en contra del masculino genérico, que me llama la atención, porque luego tiene un carajal sintáctico. Tú lees las cartas de Reyes Maroto, la de los titiriteros estos, los artistas. O sea, ¿qué más da que insistan en el lenguaje inclusivo si no conocen el español? Quiero decir, si no sabes escribir bien, te da igual que hagas el desdoblamiento de género que no. No insistas en el masculino, o sea, en el lenguaje inclusivo. Te da igual el masculino genérico que no. Aprende a usar y a escribir bien en español y hablar, y luego ya si quieres pues dices niñes y todas esas majaderías. Es mi opinión, ¿eh? Fíjate, si me permites un comentario a esta noticia, hay que, retrotrayéndonos un poco en el tiempo, yo estoy segura que las energéticas y las grandes industrias, por ejemplo, las intensivistas en gas tendrán muy pocas ganas de hacerle el juego a Pedro Sánchez, porque tenemos que recordar, por ejemplo, que toda la industria azulejera del Levante español fue eliminada de la excepción ibérica, y con la gran subida de precios de gas natural tuvo que parar el 100% de la industria en lo que fue el año más duro para la producción azulejera en España. Por lo tanto, yo comprendo que ahora intente, pero la industria yo creo que tiene memoria y sabe quién es Sánchez y sabe también las que le ha hecho pasar como para que ahora, ante una llamada, vayan a sacarle las castañas del fuego. Límites morales de la izquierda. Van a escuchar a Yolanda Díaz,
que ha descubierto hoy que hay una izquierda negacionista contra la que arremete. Podemos, alguno de su grupo que también declinó votar a favor del decreto, en fin, pero se le olvida que el diputado de Chunta aragonesista, que es de Sumar, también lo hizo. Ese no es tan negacionista como los otros. Quien tumba el Real Decreto son fuerzas negacionistas. Y ayer ¿Podemos es negacionista? Desde luego, la vida se demuestra con hechos. Y los hechos es votando. Pronto descubrirá lo de terraplanistas, porque estos son muy terraplanistas, ¿eh? Yo creo que Yolanda Díaz es negacionista de la inteligencia, pero por cierto, que del apagón pasa el tiempo, no se ha dado ninguna explicación, causó muertos indirectos o directos, porque sí, y no da ninguna explicación. De todas formas, como muchas veces hablábamos de la frivolización, ¿no?, de la banalización de términos como genocidio, etc. Antes negacionistas se solía referir al que negaba históricamente la Shoah, ¿no?, o el Holocausto. Ahora negacionista es cualquiera. Quiero decir, tú estás en contra a lo mejor de lo que dice Yolanda Díaz y te llaman negacionista. Negacionista de la violencia de género, negacionista del cambio climático. Pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? Totalmente de acuerdo. Fíjate que esta mañana este señor que os comentaba, que me había venido a saludar por participar en el programa, me decía, por cierto, os voy a recordar una cosa. Iñaki se llama. Iñaki es un hombre que de España, vasco, emigró a Alemania, volvió y ahora está establecido otra vez en Madrid. Me dice, por cierto, siempre se os olvida comentar que Rajoy le dio el premio al trabajo a comisiones obreras. Los distinguió con la Gran Cruz del Trabajo, del mérito al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que a esta señora también la vamos a tener que distinguir de alguna manera, ¿no? Porque una de las cosas que tampoco se han atrevido a sacar es esa reducción de la jornada a 37 horas y media, que sabéis que los alemanes están volviendo para atrás, aunque ya trabajan menos que nosotros, pero ellos no son negacionistas, no son insensatos, pero bueno, yo creo que lo que sí tiene razón es que lo que hay que hacer es votar. En eso sí le voy a dar la razón a Yolanda Díaz. Cuanto antes votemos los españoles, yo creo que mejor. Se me ocurre un referéndum. ¿Merecemos tener de vicepresidenta a Yolanda Díaz? Nadie merece. Y que el referéndum sea vinculante, ¿eh? No que luego no gane el rollo este de, bueno, sí, pero eso no nos obliga. No, vincúlalo, hombre, a tu enorme saber y entender. Bueno, tenéis que conocerlo, dicho hoy por José Luis Ábalos en una entrevista en la que abordaba la relación entre Begoña Gómez y entre el gobierno con la familia propietaria de Air Europa, los Hidalgo. Y dice que efectivamente, obviedades algunas de ellas, dice que pues hay una relación anterior de Javier Hidalgo, el CEO de la compañía, el que fue CEO de la compañía Air Europa, con la señora Begoña Gómez. Y luego dice que, hombre, que la familia estaba, pero vamos, muy preocupada porque esas ayudas llegaran y que llegaran deprisa, porque es que la administración es muy lenta. Y que desde luego él no se enteró, dice en la entrevista, él dice, me extrañó porque siendo yo ministro de Transportes, como el dinero lo daba Economía, pues no me informaron de que se habían dado las ayudas. Mensaje a navegantes, ya veremos qué significa. Escuchamos a Ábalos. La empresa valía 1.000 millones de euros y sin embargo luego, a consecuencia de la pandemia, bajó enormemente y sus posibilidades de volar es que, en fin, disminuían y las deudas con los propietarios de los aviones, incluso con la propia AENA, crecían y estaban dificultando su operatividad. Por lo tanto, la angustia, es verdad, de la familia era muy grande y los ritmos de la administración pues no satisfacían, digamos, las necesidades que tenía la compañía. Los ritmos son otros y además, en el caso de Europa, como era la primera experiencia que se abordó, pues se quiso desde la administración ser muy cauteloso. Pero eso, lógicamente, llevaba unos tiempos que no respondían a la angustia que tenía la empresa. Y en ese momento sí que es verdad que se pudieron plantear cualquier tipo de acceso o recurso con tal de acelerar el proceso. ¿Que lo hicieran o no? No lo sé. Javier Hidalgo había coincidido con Begoña Gómez en un viaje de la OMT en San Petersburgo.
¿En algún momento Javier Hidalgo le trasladó alguna opinión o algún comentario sobre, simplemente, sobre Begoña Gómez? Simplemente que efectivamente, como se ha escrito y se ha publicado hoy, pues parece ser que es ahí cuando se conocen, y no sé qué tipo de relación a partir de ahí podrían tener, pero imagino que pues algún tipo de acceso telefónico podría haber, no sé. Qué bien suelta. Bueno, pues ese es uno de los melones por abrir, el de la relación de Begoña, de Pedro, de Ábalos y de Koldo y de Víctor de Aldama, que para eso trabajaba por entonces ya para Air Europa, con estas ayudas que fueron bastante prodigiosas. Por cierto, tan prodigiosas como las de Plus Ultra, que pidió 40 y tantos millones y le dieron 50 para redondear, y que el Partido Popular lo ha denunciado ante la Comisión Europea. Eso y el papel que tuvo en esas ayudas, en esa especie de rescate a Plus Ultra, que tiene o tenía un avión tan solo, José Luis Rodríguez Zapatero, que estaría bien que nos enterásemos alguna vez de por qué hace las cosas José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que también hay que recordar en aquellas declaraciones de Aldama, precisamente en las que habló de ese viaje a San Petersburgo, en las que habló de Delsi. Hay una cosa que se me quedó muy grabada, que fue: nosotros transformamos aviones de Air Europa en valija diplomática, de manera que si Delsi hubiera querido traer maletas con oro, si fuera verdad todo aquello de los equipajes de Delsi, digamos, habían creado en el aeropuerto de Barajas una zona Schengen, habían convertido otras veces vuelos de Air Europa. Y a mí aquello se me quedó en la cabeza, porque dije, ojo, que todo el mundo vincula, ¿no?, muchas veces esas maniobras de Air Europa a partir del rescate, pero todo esto de lo que hablaba Aldama ya viene de antes, con lo cual es verdad que San Petersburgo, muy mala baba la de Ábalos cuando ese dardo va contra Pedro Sánchez, hablando de esa relación. Larga algunos misiles importantes. Sí, de ese, no sabe la naturaleza de esa relación epistolar o telefónica que se puede haber establecido entre el señor Hidalgo y Begoña Gómez. Está claro que aquí cada uno tira los dardos cuando puede y cuando le dejan, pero es verdad que no. Yo creo que siempre hay que intentar pensar en todo esto en una globalidad de algo que empezó hace mucho tiempo, que empezó efectivamente con el Peugeot, que empezó seguramente de la mano de Zapatero en todas esas relaciones internacionales y en las que Air Europa, antes de ese rescate, puede haber incluso jugado papeles importantes en otras tramas. Pero es que Ábalos, se das cuenta cómo la mueve, es un jugón. Y además está llevando bien su caso porque está usando a los medios de comunicación para dejar su mensaje, los medios de comunicación encantados de cantar con Ábalos, que además ha perdido bastante peso, no sé si será de los disgustos, pero no sé, pero hoy Junqueras entró en la cárcel y salió igual de gordo, o sea que eso no sé si viene, o sea, si tiene que ver con los disgustos o no. Zapatero, como mentor del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, lo que era el Foro de Sao Paulo, o sea, del narcosocialismo, ha mandado a Sánchez, está allí juntándose con todos esos personajes con los que se ha juntado, que son sinónimo de corrupción, de represión y de miseria, que se han juntado para hablar de la deriva autoritaria, de la derecha autoritaria. No se están refiriendo ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua, que son todas dictaduras execrables, no, te hablan de Bukele, de Trump, cuando el fracaso socioeconómico de esas políticas lo conocemos de primera mano porque del éxodo venezolano y cubano lo sufren España y Estados Unidos, o lo encajan. España, sobre todo Madrid, y Estados Unidos, sobre todo Florida. Entonces, hombre, dice, no, nos hemos juntado aquí, como dicen en español, la coalición de progreso, y está Gustavo Petro, progresista Gustavo Petro, que era un terrorista o sea, vamos a ver. Que ese hombre participó o sea, formaba una banda que mataba gente, y en Colombia saben perfectamente quién es Petro y a lo que se dedicaba, entonces que me lo pongan ahora como progresista, pero bueno, ahí está Sánchez, juntado con todo eso, con Gori, yendo a visitar a la viuda de Mújica, que también fue guerrillero en su juventud, claro. Luego se dedicó a las flores y las plantas y a la política, que es más cómoda. Bueno, muchos se preguntarán, oiga, ¿cómo es posible que la causa de Montoro estuviera 7 años cajoneada por el juez de Tarragona que instruye el caso? Y este hombre, hemos podido ya leer algún escrito en lo que escritos justificatorios de por qué hacía eso. Y es que, según parece, tenía miedo de que la influencia de Cristóbal Montoro
mandar al traste la investigación y por eso iba a hurtadillas renovando la condición de causa secreta con la, bueno, a veces pues no muy fiable compañía de la Fiscalía, que él temía que metiera la nariz en el asunto y se lo arruinaran. Hay novedades en la causa que investiga Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda. El juez mantuvo 7 años en secreto la causa por temor a que se fuera al traste si Montoro la conocía. El instructor de Tarragona trató de justificar en un auto que los datos no salieran a la luz. El magistrado Rubén Rus no quería que se supiesen los pasos de la investigación por ninguna de las partes. En uno de los autos el juez expuso: como señala el Ministerio Fiscal, la investigación de la causa es sumamente compleja. La dificultad de la investigación de hechos que podrían ser constitutivos de delitos de malversación, cohecho, prevaricación, blanqueo y otros determinan la necesidad de mantener el secreto, evitando así injerencias que lleven al traste la investigación. Equipo Económico está en el punto de mira por sus negocios con empresas y su acceso a Hacienda para obtener beneficios. De hecho, los Mossos investigan la compra de una decena de inmuebles de los socios del despacho fundado por Montoro. La Unidad Central Anticorrupción rastrea operaciones que considera relevantes desde un entramado de sociedades creadas por varios de los imputados. La pieza clave de los investigadores es seguir el rastro del dinero facturado por el despacho creado por Montoro. La compraventa de los inmuebles está valorada en 6 millones de euros. Hay 6 en Madrid, uno en Pozuelo de Alarcón y otro en Málaga. Además, se persigue la pista de las supuestas sociedades pantalla que podrían haberse utilizado para recibir ingresos del despacho. Desde 2019 a 2015 se depositaron en las mismas cerca de 13 millones de euros. Econodos SL es una de ellas. Su administrador único es Ricardo Martínez Rico, socio fundador de Equipo Económico. Recibió 3,5 millones de euros. Su hermano, Felipe Martínez Rico, era el jefe de gabinete de Montoro. Un minuto para cada uno, que es lo que nos queda de tiempo. Pues efectivamente, Xavier, yo creo que tú has hecho la pregunta correcta, porque la mayoría de la gente dice, ¿por qué sale esto ahora? Y yo creo que la pregunta correcta es, ¿por qué esto llevaba 7 años sin salir? Eso es lo que yo creo. Yo creo que los españoles se merecen que todas estas cosas salgan cuanto antes, que se depuren todas las responsabilidades. El Partido Popular lo que tiene que hacer es colaborar con la justicia, abrir la sede de Génova, dar toda la información que se necesite. Montoro nunca estuvo en la directiva del Partido Popular. Montoro se ha ido del Partido Popular. Lo que le corresponde ahora mismo al Partido Popular es colaborar con la justicia y que se esclarezcan todas las causas. Yo creo que no hay nadie que no se haya alegrado de la imputación de Montoro, quizá el propio afectado, pero vamos, lo demás, tanto izquierda, derecha, pero sobre todo por la persecución que hizo. Más en su partido que fuera de pero él. Los autónomos, los que han sufrido el infierno fiscal, los que han sufrido la persecución, que por cierto no se ha tocado nada de eso, seguimos más o menos en lo que Montoro hizo. Ni la amnistía. Los presupuestos que aprobó, claro, pero vamos, que un ministro alto cargo de Hacienda y esté imputado, yo creo que siempre es motivo de alegría, por lo menos desde esta parte. Los del FLA, los que han recibido el FLA, seguro que están también es un invento apenados. de Cristóbal Montoro. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Eso sí, tengo que expresar mi agradecimiento a mis invitados hoy por sus opiniones, por su presencia en el programa y a ustedes por su interés y su paciencia. Pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Santos Cerdán va a continuar en la cárcel de Soto del Real. Lo han decidido así 3 magistrados que componen la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo y que coinciden con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y del instructor del caso. Están de acuerdo en que tiene que continuar en la cárcel porque podría destruir pruebas. El fallo contra Cerdán mantiene que él tuvo un papel directivo de la presunta trama de corrupción que se está investigando por amañar concursos públicos. Los indicios contra Cerdán, dicen estos magistrados, son nutridos y poderosos. Y los informes de la UCO que hablaban de esos concursos pues alcanzaban a 620 millones de euros, implicaban a varias empresas, Servinavar, Acciona, Levantina, OPR, en fin, empresas que supuestamente pagaban mordidas que según el Supremo se repartían los 3 imputados, Cerdán, Ábalos y Coldo, de manera, dicen los señores del Supremo, furtiva, y aluden a las cantidades
portentosas de dinero que se llevaron con ello. El Supremo tumba uno de los principales argumentos de la defensa de Cerdán: las grabaciones en su contra en las que se habla de las obras públicas para sus representadas son verdaderas. Cerdán mantenía la tesis de que esas grabaciones se habían manipulado con inteligencia artificial. Tras el fallo del Supremo, las dudas sobre la veracidad de estas pruebas quedan descartadas y se reafirma que Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, tenía un papel directivo en la presunta trama corrupta. Santos Cerdán seguirá en la cárcel. El Supremo rechaza la petición de la defensa del exsecretario de Organización del PSOE por riesgo de destrucción de pruebas. Los magistrados consideran que Cerdán ejercía un papel directivo y de control en la trama. Según el auto, las conversaciones reflejan que él era quien impulsaba y hacía seguimiento de las empresas a las que debían adjudicarse obras concretas. Por todo ello, la Sala desestima el recurso de apelación de su defensa y Cerdán seguirá entre rejas. Señalan que los indicios contra él son nutridos y poderosos y que dejarle en libertad podría perjudicar gravemente a la investigación. Una investigación en la que, según los magistrados, hay muchos puntos clave del caso sin aclararse. El total de empresas que fueron beneficiadas, quiénes las representaban, cómo se realizaban los pagos o cómo se ocultaban. Según el auto, solo Santos Cerdán parece conocer el destino del dinero, quiénes fueron los beneficiarios últimos y dónde podría haber quedado depositado el dinero que no se repartió. Mientras el Supremo avala con rotundidad los audios entregados por la UCO, la defensa, bajo un débil argumento, intentaba desacreditarlos, sosteniendo que estos audios en los que se basan los informes se hicieron con inteligencia artificial. El Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez por consecuencia, pues hoy saca pecho de los 2 años que han transcurrido desde las últimas elecciones, 23J, se acordarán. Bueno, es curioso porque contraviene la esencia fundamental en este vídeo que han realizado en lo que podríamos llamar la suplantación del relato. Sánchez, según el vídeo, se aupó a la Moncloa gracias a los votos de los españoles, no al apoyo de Bildu, no al apoyo de Puigdemont, no al apoyo de Podemos, sino a haberse ganado una mayoría de votos. Por supuesto, el relato no contempla que fue el Partido Popular el que ganó esas elecciones en número de votos. Lo más llamativo es que, como ocurría con Stalin, el vídeo hace desaparecer del balcón en el que se celebró que Sánchez se quedaba en la Moncloa a los 2 imputados en causas de corrupción que estaban ahí pues por méritos propios. Begoña Gómez como esposa del presidente, esto ahora tendrá que contarlo cuando llegue a casa a la Moncloa después del viaje sudamericano, y Santos Cerdán, que está en la cárcel. Ellos han caído, no se sabe qué ha pasado con ellos, pero desde luego no aparecen en el vídeo. Y mientras que el PSOE celebra el 2º aniversario de las elecciones generales del 23J, el presidente castellano-manchego, Emiliano García Paje, sigue mostrándose muy crítico con el devenir de la legislatura. Considera indigerible que el mando a distancia lo tenga un fugado de la justicia y afirma que si Sánchez pretende seguir, tendría que ser sin la esclavitud de los socios independentistas. El hecho de estar inmersos en la espiral de corrupción que nos ha dado un bajonazo moral a todos los progresistas. El hecho de estar inmersos te impide cualquier tipo de celebración, ¿no? Lo que resulta desde el primer día, no ilegítimo, porque no es ilegitimidad, resulta absolutamente indigerible, es que el mando a distancia lo tenga y lo demuestre cada día el mismo. Un fugado de la justicia española que odia a España. Santos Cerdán continuará en prisión preventiva en Soto del Real después de que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo haya descartado los argumentos de sus defensas, de sus abogados. El Supremo argumenta que tiene que seguir en la cárcel porque podría destruir pruebas. En los considerandos del fallo argumentan sus señorías que hay indicios nutridos y poderosos contra Cerdán, que, como recordarán, está imputado por pertenencia a banda criminal, tráfico de influencias y cohecho. Entre los argumentos que el Supremo hoy reprocha a las defensas del señor Cerdán está la idea largamente sostenida en diferentes manifestaciones de que las grabaciones que la UCO utiliza para imputarle los delitos, pues la verdad es que eran
eran falsas. Eso es lo que dice Santos Cerdán, y lo que hoy el Supremo pues dice que ni hablar, que son más verdaderas y más ciertas que nada. Le sitúan a Santos Cerdán en la cúspide de los amaños de obras a empresas favorecidas. El Supremo dice también que todas esas grabaciones, que por cierto se encontraron en el almacén de grabaciones de Koldo García, pues demuestran muchas cosas que seguramente hoy por hoy solo conocen la Fiscalía, la UCO y desde luego el magistrado instructor. En fin, además de todo esto, de atribuirle un papel directivo en toda esta trama, los magistrados del Supremo dicen que si le dejan en libertad, el señor Cerdán podría perjudicar irremediablemente la investigación. Y estos magistrados concluyen que los 3 imputados en esta causa, que son, como saben, Cerdán, Ábalos y Koldo García, se repartían de una manera furtiva unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero. Y hoy José Luis Ábalos ha dado una entrevista en la que, aparte de anunciar una querella al ministro Óscar Puente, también ha hablado de Begoña Gómez, de Iruropa y del polémico rescate. El exministro de Transportes ha asegurado que los responsables de la compañía aérea lo intentaron todo para que el rescate millonario saliera adelante. Y sus posibilidades de volar es que, en fin, disminuían, y las deudas con los propietarios de los aviones, incluso con la propia AENA, crecían y estaban dificultando su operatividad. Por lo tanto, la angustia, es verdad, de la familia era muy grande. Y en ese momento sí que es verdad que se pudieron plantear cualquier tipo de acceso o recurso con tal de acelerar el proceso. ¿En algún momento Javier Hidalgo le trasladó alguna opinión o algún comentario sobre, sobre Begoña Gómez? Simplemente que efectivamente, como se ha escrito y se ha publicado hoy, pues parece ser que es ahí cuando se conocen, y no sé qué tipo de relación a partir de ahí podrían tener. El caso de Cristóbal Montoro. El juez que instruye estas diligencias pues mantuvo 7 años este tema pues escondido, prácticamente escondido, y lo hizo porque temía que si se enteraba Cristóbal Montoro mandase al traste la investigación. Así lo escribe el juez instructor de Tarragona en un auto que tuvo lugar hace ya algunos años para que se mantuviera desde 2018 todo esto en secreto, de sumario renovado mensualmente, a pesar de que a veces se oponía la Fiscalía. Hoy además, en el caso Montoro, hemos sabido que hay más empresas supuestamente clientes de Equipo Económico, que es el bufete, el despacho de influencias que fundó y alimentaba Cristóbal Montoro. Hoy abordan 2 nuevas empresas, Solaria y Red Eléctrica Española. Hay novedades en la causa que investiga Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda. El juez mantuvo 7 años en secreto la causa por temor a que se fuera al traste si Montoro la conocía. El instructor de Tarragona trató de justificar en un auto que los datos no salieran a la luz. El magistrado Rubén Rus no quería que se supiesen los pasos de la investigación por ninguna de las partes. En uno de los autos el juez expuso: como señala el Ministerio Fiscal, la investigación de la causa es sumamente compleja. La dificultad de la investigación de hechos que podrían ser constitutivos de delitos de malversación, cohecho, prevaricación, blanqueo y otros determinan la necesidad de mantener el secreto, evitando así injerencias que lleven al traste la investigación. Equipo Económico está en el punto de mira por sus negocios con empresas y su acceso a Hacienda para obtener beneficios. De hecho, los Mossos investigan la compra de una decena de inmuebles de los socios del despacho fundado por Montoro. La Unidad Central Anticorrupción rastrea operaciones que considera relevantes desde un entramado de sociedades creadas por varios de los imputados. La pieza clave de los investigadores es seguir el rastro del dinero facturado por el despacho creado por Montoro. La compraventa de los inmuebles está valorada en 6 millones de euros. Hay 6 en Madrid, uno en Pozuelo de Alarcón y otro en Málaga. Además, se persigue la pista de las supuestas sociedades pantalla que podrían haberse utilizado para recibir ingresos del despacho. Desde 2019 a 2015 se depositaron en las mismas cerca de 13 millones de euros. Econodos SL es una de ellas. Su administrador único es Ricardo Martínez Rico, socio fundador de Equipo Económico.
recibió 3,5 millones de euros. Su hermano, Felipe Martínez Rico, era el jefe de gabinete de Montoro. El rotundo varapalo sufrido por el gobierno de Sánchez ayer en el Congreso, con leyes que tuvieron que apartarse porque no tenían el favor de sus socios, y la no convalidación del decreto ley antiapagones, ha sido valorado desde Paraguay por el presidente del gobierno, y lo ha hecho igual que lo haría un jovencito ignorante. Ha dicho que, oiga, si hemos aprobado tantas leyes ayer y nos ha fallado una, pues ni tan mal, que es como un insulto al idioma español. En fin, hoy hemos sabido que el ministro del Gobierno, Jordi Hereu, ya está pensando en cómo después de las vacaciones volver a reformular el decreto antiapagón, a ver si es que consigue que presione suficientemente al PP como para que ahora sí apoye el decreto. Eso deja entender también el presidente del Gobierno desde Paraguay, que es cuestión de madurar el asunto hasta que caiga de Maduro. Bien, para que las subvenciones previstas lleguen a ese sector eléctrico, tendrán que presionar y mucho a Feijóo, porque ahora está en una posición, como diría Yolanda Díaz, negacionista. Hoy, por cierto, la vicepresidenta Yolanda Díaz descubría la existencia de una izquierda negacionista. No saldrá adelante el decreto antiapagones que pretendía impulsar el Gobierno, al menos de momento. El presidente asegura que volverán a llevarlo al Congreso y que acabará aprobándose. Volveremos a llevar este Real Decreto Ley. Y ya le adelanto que será aprobado. Lo que está claro es que el Gobierno, con el no de Podemos, el de Junts y el del BNG, se vio obligado a encajar una importante derrota. No contó con el apoyo de sus socios y el PP tuvo la última palabra. Otro revés más para Sánchez en el Congreso, aunque él le quita importancia. Si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal. Sánchez se conforma y la oposición habla de una legislatura acabada. El gobierno está colapsado. La legislatura está muerta. El Gobierno tiene previsto sacar adelante el Real Decreto pasado el verano. Lo vamos a volver a presentar, porque es fundamental. Esto lo vamos a sacar adelante. Fruto del diálogo, lo sacaremos adelante, porque es una gran prioridad y porque nos jugamos muchas cosas. La convicción del Gobierno y el no a última hora del PP, acostumbrado a rechazar primero lo que luego acaba apoyando, reflejan una estrategia más orientada a debilitar al Ejecutivo que a cuestionar el fondo de las políticas. Ya ocurrió en enero con el llamado decreto ómnibus. El PP votó en contra, pero terminó respaldándolo cuando el Gobierno lo volvió a presentar. Lo que hemos visto con todos los partidos que han votado en contra de este Real Decreto Ley es mucho tacticismo político, muchísimo tacticismo político y muy poco interés general. Para apoyar el decreto en una nueva votación, Podemos exige sanciones ejemplares para lo que califican como oligopolio eléctrico. Si vuelven a traer el decreto y de repente el Gobierno se ha caído de un guindo y piensa meterle mano al oligopolio eléctrico, por supuesto se puede contar con el voto a favor de Podemos. El voto a favor de Podemos siempre va a estar para mejorar la vida de la gente. El Consejo de Ministros aprobó ayer la Ley de Secretos Oficiales, una norma que otorga al Gobierno la autoridad de clasificar determinada información como secreto de Estado por razones muy genéricas como seguridad nacional o la seguridad de las Fuerzas Armadas. Esta ley permitiría, por ejemplo, a Pedro Sánchez ocultar con quién y dónde viaja en el Falcon. Pero uno de los puntos más controvertidos es en el que se limita el secreto profesional de los periodistas, permitiendo a los jueces intervenir sus comunicaciones si se considera que la fuente es esencial para prevenir amenazas. Una ley que además ha generado tensiones dentro del propio Ejecutivo de Sánchez. Sumar ya ha anunciado enmiendas. También ha causado polémica que solo el ministro Bolaños firmara el texto, pese a que se esperaba el respaldo de otros ministros. Esta tarde, hace apenas unas horas, dimitía la diputada y vicesecretaria nacional de movilización del Partido Popular, Noelia Núñez. Dimitía después de reconocer que había mentido sobre sus estudios, sobre su currículum. Este miércoles la joven había reconocido no haber terminado su formación universitaria, pero achacaba ese lapsus a una equivocación. Después de las críticas recibidas y de un encuentro con Alberto Núñez Feijóo, la joven finalmente ha acabado dimitiendo. Deja su escaño en el Congreso, abandona los cargos orgánicos dentro del Partido Popular y deja también el acta como concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
en un mensaje en sus redes sociales, ella pues dice que no todos somos iguales, en reproche a los socialistas, y en las filas de la izquierda española la han puesto de chupa de domine diciendo que eso es un comportamiento cínico. Y en términos internacionales, la Unión Europea y Estados Unidos podrían acercarse a un acuerdo arancelario del 15%. De esta manera, ambos países eximirían de aranceles algunos productos como aeronaves, bebidas alcohólicas y dispositivos médicos. Aún así, hoy Bruselas ha anunciado que prepara 2 paquetes de represalias valorados en 93.000 millones de euros por si el bloque no llega a un acuerdo con el presidente estadounidense antes del 1 de agosto. Con quien Trump ya ha logrado un acuerdo es con Japón. En abril, Trump anunció aranceles del 24% para Japón y ahora, tras semanas de duras negociaciones, la cifra se ha cerrado en un 15%. Y esta mañana han empezado a ser trasladados en Canarias unos 100 menores inmigrantes solicitantes de asilo a un centro del Gobierno central. Se van a recolocar allí hasta que tengan un nuevo destino definitivo. Se trata de una pequeña parte de los 1000 menores que el pasado mes de marzo el Supremo atribuyó al Gobierno central. Sin embargo, más de 3 meses después, los menores permanecían en Canarias sin la protección gubernamental. Y hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha vuelto a pronunciar sobre la inmigración y por primera vez ha abierto la puerta a expulsar a inmigrantes regulares dependiendo del delito que cometan. Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata. Cuando el inmigrante es regular, depende del delito que cometa, puede ser expulsado de forma inmediata o, por el contrario, habrá que juzgarle y habrá que buscar cuál es la pena adecuada. Un incendio forestal de calado mantiene en vilo a la ciudad de Córdoba, especialmente a la zona del Castillo de la Albaida, donde los servicios de emergencia continúan trabajando para contener las llamas. El incendio está controlado, pero tal como pasó ayer por la noche, podría reavivarse. Así es que todos están cautelosos esperando que eso no suceda hoy. El incendio ha obligado a desalojar 60 viviendas de la barriada de Santa Ana de la Albaida y a 200 personas que estaban en el club de ocio Vista Sierra, muy próximo a la zona donde se declaró el fuego, que por cierto se podía ver desde toda la ciudad de Córdoba. Bueno, Gloria, sale mucha gente a la carretera el viernes y va a cambiar el tiempo. Así es, Horcajo, parece que se viene un fin de semana muy movido, no solo porque el viernes espera mucho movimiento en las carreteras, sino también porque viene un cambio de tiempo radical. La EMET ha activado avisos naranjas y amarillos en varias comunidades ante la llegada de una vaguada que provocará tormentas intensas e incluso riesgo de granizo en varios puntos del país. Hasta hace unas horas la EMET ha elevado a rojo la alerta en Cataluña por riesgo extremo de lluvias torrenciales. Protección Civil pide extremar precauciones. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que decidan continuar con la señal del Toro Televisión, donde van a estar mejor. Y les dejamos en Dos Continentes con Sandro Meco. Hasta mañana.